primero presentándote en este podcast, como ya saben, Somos Nodos se llama. También vamos a darle un giro de nombre como We Are Nodes para poder ampliar el público, quién sabe en un futuro, Ok. si se van copando. Y el tema es demostrar más que nada ahora lo que nos une a todas las personas, ¿no? Con Azul nosotros nos conocimos viajando, por cierto, Sí, nos eh, conocimos en tú- Praga. en Praga, ¿sí? ¿De dónde sos? Pues hola, yo sí soy Astro García Márquez, soy mexicana, tengo 20 años y pues empecé, bueno, a los 18, o sea, toda mi vida he viajado un poco, pero sola me aventé a los 18 años. Wow. Y empezaste, siempre fue esto, del bicho por viajar viene de tu familia, o cómo se fue dando, Sí, por deporte, la la verdad es escuela. que, o sea, tuve mucha suerte aquí en México, pues vivo en la Ciudad de México Mm. y mis papás como que siempre me inculcaron el amor por viajar y todo, la verdad. Soy hija única y siempre me llevaron ahora sí que a todas partes. Además de ser mexicana, también soy española, mi abuelo era español, entonces tenemos como esa conexión, cercanía, digamos, con Europa. Y pues me encantaba siempre de chiquita, o sea, visitar lugares nuevos y todo. Y mi escuela, por ejemplo, fue también el Liceo Franco Mexicano, entonces tuve todavía un poco más de cercanía con la cultura, digo, sobre todo francesa, europea francesa. Así que sí, siempre tuve como ganas de salir un poco más por mi cuenta, ¿no? Muy bien. Y por lo que no saben, tú hablas francés, además obviamente del Sí. inglés. ¿Y qué otro idioma? Bueno, pues no puedo decir que lo hablo al 100%, Sí, pero estoy con el alemán en progreso, sí. bien, bien, con tu racha de Duolingo, digamos, ahí. Tengo de racha en Duolingo, es de mis mayores logros, 1017 días. Es que, ¡Wow! ¡Wow! sí, 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 Eso es sí. un montón. Muy bien, muy Así bien. que ahí voy con el alemán. Bien. Ojalá que Duolingo empiece a sponsorear acá el podcast para Ojalá, sí, membresía vamos súper a para taguear a todos. Duolingo que venga para. Sí, sí, sí. Total. Y esto de lanzarte sola a viajar, ¿cómo fue? ¿Es que nació? ¿Empezaste un programa de Workaway, Workpackers? Pues ¿Cómo yo, fue? la verdad es que no tenía ni idea de esos Sí. programas antes de viajar. Si hubiera sabido más temprano como de voluntariado, de trabajo simplemente como en el hostal, la verdad es que Ujú. lo hubiera hecho. Pero decidí, bueno, antes de empezar la universidad, tomé 2 años sabáticos, que no fueron exactamente planeados, pero al segundo año, o sea, de mi año sabático, de mis años sabáticos, pues decidí ir a Alemania para justamente mejorar mi alemán. El plan era quedarme ahí un año, pues con una host family, siendo au Ujú. pair, que para los que no saben es cuando, o sea, vas de intercambio a otro país por el tiempo que quieras, normalmente de 3 meses a un año, con una familia que es nativa de ese país al que tú quieras ir y pues digamos que cuidas a sus hijos o mascotas, y te tratan como un integrante más de la familia. A cambio te dan pues la estancia gratis, un poco de dinero, digamos, mensual y pues ya se supone que intercambias el idioma, culturas, todo. Ujú. En teoría, pues es un buen programa, pero al final no completé el año en Alemania, que estaba en Hannover, en Hannover, una ciudad pues em, que se supone que es muy buena para aprender el idioma porque Ujú. tiene un acento neutral. Y ya después de como 6 meses, 7 meses, cambié y me fui a Praga a, a un hostal trabajando como recepcionista, que ese hostal, la verdad, digo, aquí todavía no tenía mucha idea de Workaway y Ujú. Worldpackers, pero ya empezaba, pues digo, conocía más gente que sí me habían contado un poco de programas que existían y yo decía, no, es un mito, no puede Sí. ser, como es un mito. Pero justamente fui de vacaciones en Navidad, por ahí en diciembre, a este hostal en Praga y fui como huésped una semana, pero me encantó, me encantó, me encantó y pues me di cuenta un poco de como el staff, que eran pues gente de todas partes del mundo, pues no les cobraban hospedaje, no hacían muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, la verdad es que se veía como un ambiente muy divertido y pues dije, bueno, o sea, se ve muy bien, pero no pensé nada más. Ya después me regresé a Alemania y en Instagram vi tal cual en la página, en el hostal, que buscaban staff. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues no tengo nada que perder, como Ujú. vamos, o sea, y ya apliqué.
hablé con el manager de los tres hostales, porque es una cadena y pues hay tres hostales en Praga. Ujú. Y como que tuvimos una entrevista un poco extraña, fueron 10 minutos de él hablando como de cómo era el trabajo y así. Y yo dije, no, es que ni me preguntó gran cosa, lo único que me preguntó fue, ¿cuántos años tienes? Y yo, 19 no, 18 creo, no, 19 ya 19 ¿no? Y digo, escuché como su risa de que no puede ser que tienes 19 años, no sé qué, y dije, no, no me lo van a dar. Y ya como 2 semanas después recibo el mensaje de pues te damos la bienvenida al equipo, no sé qué, y yo, yes, o sea, como ya estaba súper contenta y pues ya me fui de Alemania, me fui a Praga y así empecé a descubrir más todo lo de los voluntariados y así, que son programas que, pues, digo, te pueden cambiar la vida, la experiencia, ¿no? O sea, porque no estás solo, estás en el lugar en donde quieres estar, te cuesta muy poco, o sea, es muy accesible, así que totalmente lo recomiendo muchísimo más, un programa por el estilo que Sí. irte de au pair, ¿no? Porque estás un poco más solo, con una familia que pues no siempre resulta bien todo, así que sí. Y en base a tu experiencia son contextos distintos, digamos, el tema de que de por sí viajar solo es lo mismo que viajar con familia, ¿no? Un viaje familiar a un tema de hacer Claro, un solo travel. Y esto de hacer tu experiencia au pair a pasar a esto que es un contexto de hostal social, sí, ¿no? Es, muy diferente, muy, ¿qué- muy diferente, la verdad. ¿cuáles los pros y contras, digamos, de ambas cosas? Pues yo diría que un programa como PEG, o sea, en teoría es muy bueno, es muy, muy bueno, pero si realmente te sale todo como te lo plantean, como te lo Ujú. prometen, digamos, porque es un programa que no puede controlar al final cómo son las familias, tampoco puede Mm, controlar cómo son las au pairs. exacto. Yo si fuera familia, Sí. no le confiaría a mi hijo o mi perro a una completa extraña. No, es que de verdad, o sea, a mí me encanta que existe esto, pero yo no, digo, no es que confíe poco en la gente, pero a mí, por ejemplo, o sea, llegué a Alemania, supuestamente Ok, ya era una familia que había tenido varias au pairs y así, una familia con 4 hijos, pero ya los tres como mayores eran muy, muy grandes, entonces yo solamente estaba encargada de la, digamos, pequeña, que ya tenía 12 años, entonces muy independiente, y yo estaba ahí más para, pues un poco ella, pero más para el perro. ok, Y la verdad es que no, pues sí, llegué y me confiaron totalmente, digo, yo soy una persona de confianza, pero yo lo sé, pero ellos no. Yo exacto, no, o sea, de su lugar, digo, no puedo creer cómo dejan que una niña de 18 años salga a pasear con un perro, ¿no? Porque pues puede pasar cualquier cosa. Entonces yo diría que la incertidumbre de pues no saber si las cosas van a salir o muy bien o muy, muy mal. exacto, No, digo, también como au pair no te dan tanto dinero, o sea, es diferente para cada país, pero en Alemania eran 280 euros al mes, que por ejemplo los cursos de alemán me costaban 360 euros al mes. Entonces, pues realmente yo estaba perdiendo dinero, porque ok, aparte era como comprar cosas, o sea, además de pagar el curso, pues también cosas necesarias, ¿no? claro. Comida, lo que sea. Em, Pero esto era a través de una y agencia, lo de Au Pair. Lo de au pair, pues hay agencias como privadas, particulares, en donde tienes que Ok, pagar, pero yo me fui con Au Pair World, que es tal cual una página en internet, que otra vez abierta para todo el mundo. ahí va, Según tengo entendido, que las familias tienen que pasar, no sé si un test o algo, pero, o más pagar por usar la plataforma, pero también no hay muchísimos filtros de seguridad, ¿no? Digo, yo me claro, fui porque había hecho entrevista con la familia, entonces la conocía, o sea, dije, ok, o sea, es real, es supuestamente seguro, la familia pues se ve linda, claro, vamos, ¿no? O sea, pues lo aceptas y ahora sí que te toca esperar lo mejor, te toca esperar que claro. sí sea cierto, ¿no? Sí, tampoco Em, es encasillar tanto a las au pair que son malas, todas o que tienen una claro, intención ¿no? mala en el fondo, pero también las familias, ¿no? Porque en tu caso que vos sos, digamos, una joven que recién iba sola a una experiencia nueva, a una Sí, familia, nada, también vos estás poniendo un peso de confianza en saber que, digamos, son gente de bien, por así decirlo. justo. Y esto de los filtros, ¿verdad? Es algo muy curioso porque descubrí justamente el año pasado, fin de año pasado, esto Ujú. de house sitting, que es como cuidar casas también. Y hay una También he escuchado, plataforma que es sí. como Trusted House Petting y Sitting,
que Ajá. también, pero pagas una membresía para poder, digamos, usar la plataforma y tenés que subir fotos como que tuviste experiencia o has tenido mascotas para demostrar que nada, que no eres... Que no eres, sí, Sí, un asesino serial, ¿no? sí, exactamente. Pero es que exactamente, ¿cómo saben? O sea, qué bueno que existen estos filtros, Ujú. pero quién sabe hasta qué Ahora, punto ¿no? Sí, sean, sí, 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 hoy, sean reales. También claro. existe el Photoshop, existe la inteligencia Hoy en día, artificial. O ay, Dios mío, sea, sí, la inteligencia artificial, es verdad, a mí me daría muchísimo miedo, pues, tener que, o sea, que abrir tu casa y que te la roben o algo así, ¿no? O que total. luego no te quieran dejar entrar a tu casa, que son casos reales. Sí, claro, algo mínimo hoy en día que, por ejemplo, no sé, como el caso de las visas Work and Holiday que te piden algunos países como, no sé, libre antecedentes penales, ¿no? Sí, Otros filtros que demuestren como que no es, que claro. sos un turista de bien, digamos. Así que, Sí, que es algo seguro, es una sí, plataforma segura, justo. O sea, como puede salir muy bien, como puede salir bastante mal, ¿no? exacto. Y esto que fue Alemania que habías comentado fue tu primer paso en Europa y luego el primer país, digamos, sola viajando, y luego fuiste directo a República Checa. Sí, digamos que Alemania fue, sí había ido a Europa antes, pero otra vez Sí, con mi familia, sí. y pues llegué a Alemania, que nunca había estado en Alemania antes, entonces llegué sola. Ujú, Digo, un idioma pues que no, que no hablo realmente, o sea, digamos que tenía menos miedo pues por poder hablar inglés, francés, pero dije, o sea, al final no me voy a poder comunicar también de inicio. Y ya después de Alemania, digo, tuve la oportunidad de viajar un poquito antes de ir a Praga. Viajé por Alemania, no solamente en Hannover. ujú, Después, creo que sí, lo siguiente que hice fue estar una semana en Praga, pero como huésped en el hostal. Y después me fui con una amiga a su casa, una amiga que conocí que ya también estaba haciendo au pair en Alemania, pero no en mi, ahora sí que no en mi ciudad, estaba en, digamos que ella estaba hasta el sur, y nos conocimos en Instagram. Pero ella es italiana, así que me fui con ella a su casa a pasar, digamos, Año Nuevo con ella y con otro au pair español que estaba igual, pues siendo au pair en Alemania. Entonces nos fuimos a su casa ahí en Verona y después creo que eso es lo único que hice. Así que me moví en Alemania, Italia y Praga. Después pasé 3, 4 meses en Praga siendo recepcionista en el hostal y ya después Barcelona, en donde te conocí. Un de mes nuevo, ahí sí, y bueno, en donde nos vimos de nuevo, claro. de verdad. Y ya es lo único. Bien. Y aparte de Barcelona, ahí fuiste directamente para México de nuevo. Fui de Barcelona horrible porque mi boleto de avión pues Sí. era de Hannover, ida y vuelta, lo Ah, compramos, o cierto. sea, como con todo el año, o sea, la fecha ya de agosto a julio, de agosto a agosto, digamos, Sí. agosto a julio. Entonces tenía que salir de México, bueno, o sea, tenía que salir de Alemania para México. Así que de Barcelona me fui otra vez a Hannover, ¿Cómo fue la en donde, vuelta después de un horrible, año? horrible, o Reencontrarte con sea, la la ciudad. verdad es que horrible, o sea, digo, horrible el viaje Exactamente, de, sí. de Barcelona a Hannover. Me tuve que quedar ahí en Hannover unas 2 noches, 1 o 2 noches creo. Llegué a Hannover y me enfermé. Es que de verdad, yo creo que me volví alérgica a Alemania, o sea, no es broma. Eh, y ya después de Hannover, pues Sí. tomé un vuelo con una escala en París Ujú, y de vuelta a México y ya, pues sí, sí. Bueno, el tema concluyó. de Alemania es un aprendizaje que te haya quedado, porque sabemos que no todo es para todo, ¿no? La experiencia pasa que en mi Claro, caso como argentino, el destino común es Italia, por muchos tienen descendencia, o España sí. también. Pero, por ejemplo, a mí me ha gustado más lo que es el tema de la región de Europa del Este, en el caso de Hungría o he estado en Polonia, también he Ujú, visitado República Checa, y cada uno tiene sus pros y sus contras. En claro, tu caso, ¿qué tenías? ¿Qué es lo que falla aquí? Creo que me he dado cuenta del tema de la expectativa, ¿no? Cuando alguien se hace expectativa para todo, ¿no? sí, En este caso de los para viajes, todo. exactamente, y de países, ¿qué expectativas tenías en Alemania? ¿Qué te sorprendió de buena manera? ¿Qué fue lo que te llevaste? Pues digamos que en Alemania, entre que tenía expectativas y no, es como esas veces que dices, sé que va a suceder, pero todavía no me lo creo hasta que Ok. llego.
Entonces, pues tenía la expectativa de aprender alemán. Dije, con un año me es suficiente para ser totalmente fluida en alemán. Eso pues no sucedió. Tenía la expectativa, digo, de llevarme pues súper bien con la familia, tener una muy buena experiencia y todo. Al final, digo, no fue, digamos, lo ideal, lo óptimo que me había imaginado y es por eso me cambié, hice el cambio. Pero para mí, sí tengo pues más cercanía, digamos, con Francia, con España, un poco también más pues con Italia, igual por cómo son los italianos parecidos pues más a los Ujú. latinos, ¿no? Pero dije, quiero conocer algo nuevo, quiero ir a Alemania y pues fui, vi que no era para mí. Son un poco más pues cerrados los alemanes y todo este aspecto, donde conocí muchísima gente muy, muy linda. Y Praga, la verdad es que pues fue una experiencia increíble en mi caso, pero siento que no me metí realmente a la cultura Mm, pues o sea, de Chequia, ¿no? Em, Fue más una experiencia internacional con toda la gente del hostal, con las diferentes culturas que había ahí adentro del hostal. Fue como un mundito sí, adentro de Praga, ¿no? Pero pues en mi caso muy, muy bueno. sí. Ahoy es lo único que sé en Ahoy, checo. sí, sé Ahoy. como tres palabras Sí, en, sí. creo que en cerveza, ¿cómo era? Pivo. Era pivo, Sí, pivo, sí, ahoy sí. y algo así Sí. como dokuyi, gracias o algo Ah, así. Sí, como tres palabras en sí, checo que domino, sí. pero, Creo que es algo pero a mí bueno me igual. encantó. El tema, por lo menos lo básico cuando vas a un país es Sí, tienes mostrar que saber, respeto, tienes que ¿no? saber. Sí, Claro, sí, me daba un sí, montón de pena cuando venía, pues, gente que trabajaba en el hostal, digamos, o sea, pues la señora que venía ahí a hacer como las camas y así, o sí. un señor que venía a entregar comida para el hostal y todo, y pues no saber hablar checo, la verdad me daba un montón de pena porque Mm, ellos pues no hablaban inglés, entonces no había manera de comunicarnos y la turista pues soy yo, exacto. entonces, sí, 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 Creo que uno ahí entiende, porque uno tiene la imagen de que el inglés es un lenguaje universal, que lo es una que todo herramienta el muy mundo lo va a útil, hablar, sí, muy pero útil, cuando vas a ciertos países, puede ser la diferencia educacional o de franja etaria, que no todos sí, lo hablan, ¿no? Me sí, pasó que en claro, Europa del Este, en muchos países, que por ejemplo en el caso de Hungría, o mismo Alemania, que fue la época de la Unión Soviética, que muchos países la conformaban, pasaba que en el sí, colegio, está bien, inglés no saben, pero en el colegio hasta los años 90 les enseñaban ruso, digamos, o sí, alemán en el caso de Hungría, así que es como que se entiende que por lo menos lo básico, ¿no? Sobre todo el húngaro, que es claro. muy difícil, pero por lo menos saber decir hola y adiós, gracias, por Muy favor. difícil, es súper complicado. Yo creo que Sí. el húngaro y idiomas como el finlandés Uf, o sea, son pero sí. complicadísimos. El sueco, ¿no? O sea, uno dice, el ruso es el más complicado, el chino. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que hay No, un no. montón de idiomas que son pues menos Sorprenden. comunes, pero sí, sorprenden muchísimo, ¿no? Y checo es uno de ellos también, es muy, muy complicado. O sea, te digo, yo nunca me involucré muchísimo en la cultura checa, pero pues con esos encuentros ahí que tenía, sí me daba cuenta que pues, la barrera era muy fuerte, aunque digo, Praga superó mis expectativas Sí, personalmente, pero, y como que mejoró demasiado mi año, o sea, fue una experiencia, fue top, 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 porque en Alemania llegué como punto bajo y llegué a Praga y fue como un punto qué lindo. súper, súper alto, ¿no? Sí, Qué bien. pero, pero sí, Praga, o sea, de todas maneras me moví en el círculo mucho de turistas. Claro, sí. Y en tema de barreras de idioma, ¿qué otras barreras sentiste en los países que has viajado sola? eh, en común, ¿no? Aparte del idioma, otra barrera cultural que te haya impactado o te haya sorprendido, digamos. Pues, por ejemplo, en Alemania, varias barreras, por ejemplo, el ruido, que son cosas que nunca, nunca piensas en ellas cuando estás, digamos, en tu casa o cuando Ujú. estás, pues sí, en un lugar en donde estás cómodo, ¿no? Pero luego llegas a otro lugar que es distinto y te das cuenta de esos detalles que hacen una gran diferencia. O sea, para mí, por ejemplo, el pasear por Alemania y ver las tiendas cerradas y tiendas y restaurantes y todo, 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 supermercados, farmacias, una farmacia cerrada en domingo o a las 6 de la tarde en cualquier día de la semana, pues o sea, fue un impacto muy grande porque es como o sea, tienes que ahora programar el tiempo en cuando te vas a enfermar porque si no, no hay medicamento, ¿no?
O sea, aquí en México pues encuentras cualquier cosa de la tienda más ridícula que nadie va a comprar nada, pero abierta a las 5 de la mañana en un domingo, ¿no? Ujú, Entonces, totalmente. cosas así, por ejemplo, que pues, yo creo que a ti también te está pasando ahorita en Alemania, te das cuenta de cómo es eso y dices, no, o sea, no puede ser que la gente vive así. Las Y sí, zapotecas, sí. se organizan y Sí. viven así, ¿no? Es increíble. O sea, eso, por ejemplo, la gente, o sea, la gente, el simple hecho de la gente de estar caminando y pues no poder como hablar con cualquiera, o sea, Mm, la verdad, escuchar ese ruido de niños, o sea, risas y solo eso, como que te das cuenta de lo distinta que es como la visión de una familia, por ejemplo. O sea, aquí en México somos muy familiares, o sea, muy familiares. Yo creo mm, que en general en toda Latinoamérica, ujú, muy apegados a la familia y vas a lugares como Europa y ya los niños son independientes a los 5 años, que van caminando solos por la calle, ¿no? Toman el autobús, el transporte público, porque sí. pues, sí, es una visión muy diferente. Entonces yo creo Mm, que ese tipo de cosas me sorprendieron. no, eso es totalmente. Ahora que también me encuentro en Alemania, también lo he notado bastante. Creo que no es una mirada negativa, sino distinto, ¿no? Porque uno trata también cuando ha viajado, cuando viaja, ¿no? Si dejan el tema Sí, de, te abre la cabeza de no etiquetar lo bueno y lo malo, sino decir, wow, esto es distinto, en el sentido, como decías vos, cómo se claro, maneja la gente, el tema, la estructura, ¿no? Lo organizar una salida sí, con amigos, a tomar una chela, una eso. cerveza, es con 2 semanas de anticipación o lo planifiquemos. Sí, El tema del reciclaje aquí me ha sorprendido muchísimo. Sé que es también, algo también. muy mundial, muy globalizado, pero aquí lo he notado que lo tienen muy arraigado en la cultura, el Sí, tema. Muy. sí, es eso, es que cosas para nosotros que digo, no hacemos en como diario, o sea, día a día, Exacto. pero lo tenemos en mente o así, pero para allá representa, o sea, raíces como muy Sí, fuertes, o sea, de que no puede ser que esa botella no la vayas a reutilizar, como no puede ser que, o sea, no puede ser como ¿no? O sea, que ir al súper, dejar la botella, agarrar tus centavos de vuelta y pues sí, y eso es sí, cada lunes, no, sí. cosas así. Sí, Sí, esa. que no necesariamente son malas, o sea, la gente también allá, pues justo la organización es bastante buena en general, también hay sus Sí. excepciones, o sea, Alemania también aprendí que no era perfecto. O sea, pues el transporte público, por ejemplo, que siempre está, La pues llega burocracia, tarde. Sí, la burocracia, todo en todos papel. los papeles que tuve que hacer llegando, increíble. O sea, me tuve que inscribir como ciudadana de Hannover, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo me voy a inscribir como ciudadana si Sí. no soy ciudadana? Como estoy aquí por un tiempo, o sea, sí es, ¿no? Pero increíble, o sea, eso todavía me llegan cartas, de hecho, todavía me llega, aquí a México me llegan ¿A cartas, ¿eh? México? Sí, ¿Cómo es sí, el eso? otro día aquí tengo esta happy birthday Ajá. de mi banco de Sparkasse Hannover. Ajá. Tengo varias cartas que me llegan todavía. Entonces, sí, o sea, cosas pues Es muy así, loco. ¿no? Que muy loco, te siguen al otro lado del mundo. Pero sí, no todo es malo, digo, tienen cosas muy buenas. O sea, sí, organización, la gente pues planifica más y tienen vidas más, siento que más calmadas. O sea, aquí en México, al menos en la Mm. ciudad, pues vivimos muy apresurados. O sea, tal vez no Mm. en otros pueblos o lugares, pero aquí en la ciudad sí, la prisa se nota, es notoria el tráfico, todo. Y allá no, o sea, allá realmente aprendes pues un poquito más a no trabajar tanto, Mm. pues sí, a concentrarte en otras cosas, ¿no? Que también fue una diferencia bastante grande para mí. Por ejemplo, al ver a la mamá de la familia, pues que trabajaba de maestra y para ella, pues trabajaba como, que sea, 3, 4 horas diarias porque era maestra, pero de niños chiquitos. Entonces no tenía como, o sea, sí era trabajo a tiempo completo, pero era muy poquito tiempo, como no eran Sí. ni 8 horas, ¿no? Eh, pues eso aquí en México no pasa, o sea, nadie trabaja 4 horas para ganar un salario bien, ¿no? Sí. He escuchado eso, que México tiene uno de los índices más altos de carga horaria laboral en toda Sí, Latinoamérica. sí, o Sí, sea, sí, sí, sí. Es distinto. Eso notado aquí en Europa, que es como, por ejemplo, si es de 9 a 5 la jornada laboral,
estándar, bueno, a las 5 cortan. 5:01 se están yendo de la oficina, digamos. Sí, sí, exactamente, Que exactamente. Aquí está en bien, o México sea, a sí es fin de cuentas mucho, es aunque no como... te lo pidan, pues trabajas, trabajas, trabajas. O sea, y el que no trabaja, pues no, no llega, ¿no? ¿Sientes que es muy, aparte del tema de ingresos económicos, el tema de que nuestra cultura, el tema americana, el occidente, es muy que se pone la camiseta, por así decirlo, en terminología de fútbol, de por Sí. la compañía o por el trabajo, por la chamba, como que la viven mucho Sí, comparado con totalmente. O sea, Europa? aquí sí es de que tienes que, o sea, la imagen que muestras es la compañía, es todos, es la organización como estás representando a mucho, ¿no? Ujú, Y si no, si tu jefe ve que no estás pues trabajando o haciendo más de lo que te piden, pues sí, es muy difícil que avances en tu carrera, digamos, profesional, ¿no? Aquí, por ejemplo, impensable que alguien sin un título universitario, incluso de maestría, doctorado, o sea, llegue a puestos altos, mm, claro, con sus excepciones de conexiones o lo que sea, pero en Europa, por ejemplo, la gente siento que tampoco está tan, ah, pues no la incitan tanto a seguir, digamos, estudiando porque no necesitan eso para su vida laboral. O mm, sea, ya puedes conseguir un muy buen trabajo, más bien todo el mundo tiene como el ujú. mismo nivel, pues, de ingresos y todo, aunque tengas carrera o no. Y pues digo, eso también surgen más oportunidades, ¿no? Allá. Es verdad. He descubierto el tema estando aquí, en esta vuelta de viaje, el tema de becas. Tienen muchas becas de estudio aquí. He escuchado gente de Sí, Noruega o gente de Dinamarca o mismo Portugal que te pagan por estudiar. Algo justo. llamado que es como un intercambio de universidades, no me acuerdo, como Erasmus. Sí, Erasmus tal vez creo que era. Erasmus. Sí, eso me pareció muy, muy chido, como dirían los Sí, mexicanos. Muy, sí, sí, muy sí. guay. Sí, Sí. la verdad es que muy padre. Sí, Ujú, o sea, es algo increíble. A mí, digo, aquí la educación, por ejemplo, pública no es tan buena en general. ok, Claro, está la UNAM, que es la universidad más grande de México y muy importante en Latinoamérica, que es sí. muy buena y es pública, pero en general no son así. Y en cambio en Europa, pues las universidades realmente buenas son las públicas. En lugares como Dinamarca, o sea, Suecia, Finlandia, todo esto, justo, no solamente es gratis la universidad, sino que te pagan por estudiar, que es Wow. algo aquí casi impensable. O sea, hay muy poquitas, si acaso una universidad que conozco que te ofrece una beca y te paga pues por estudiar, pero es, digo, poco dinero y es una universidad de cientos, ¿no? Por ejemplo, en la universidad en donde estoy yo ahorita es privada y yo soy becada, me ofrecieron beca y la mayoría de los alumnos que estamos ahí tenemos beca, porque digamos el costo de la universidad es casi 40,000 pesos al mes, que eso sería como más 2,000 euros, un poquito más al mes, Wow. ¿no? Sí, 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 sí. Y en Europa, digo, yo le comenté eso a la familia, a mi host family en Alemania y me dijeron, no puede ser que 2,000 euros al mes. Ellos pues se quejan por tener que pagar, no sé, 100 euros al año. O sea, en Francia, por sí, ejemplo, la educación te cuesta eso, que es algo muy bueno, o sea, es muy, muy bueno, porque sí, sí, el acceso a la educación, ahí sí que el europeo que quiere, pues en general puede, sí. ¿no? Puede acceder, exactamente. Eso lo aprendí de una compañera tras que he conocido de Finlandia. Me comentaba cómo Ujú. funcionaba esto, el tema de las becas. Que uno tiene Sí, esto, el tema del, por así decirlo, el plan o subsidio de un gobierno. A veces no, claro. en mi caso Argentina lo ve como algo, siempre algo malo, ¿no? Como que eres, por así decirlo, vago por recibir un subsidio. No sé En serio, del cómo se gobierno. refiere el término vago. En México sería Ok. como Sí, alguien que no se vago, o sea, esfuerza por conseguirlo, ¿no? El como termo, flojo, como, claro, ajá, estereotipo. Pero a fin de cuentas, si está bien planteado, como me comentaba ella, sobre el tema de cómo el gobierno fomentaba este plan para estudiar, te daba un lapso, o a veces si tú presentabas ciertas notas antes de ingresar a la universidad, como que también te cubrían un porcentaje esta beca de este plan o subsidio del gobierno. Entonces era prácticamente que tú no pagabas estas universidades en casos privadas, ¿no? En Finlandia. sí, Así que estaba muy, muy bueno como lo planteaba. Y sí, bueno, venía a hablarlo esto de Erasmus, que descubrí que no es tan conocido en Occidente, pero muchos, por ejemplo, españoles o italianos van a países de Europa del Este
y hacen como seis Ujú. meses en una universidad, los becan y nada, está bastante, bastante Sí, padre. programas así, la verdad, son muy Sí, buenos. O sea, incluso ni siquiera solo de intercambio 6 meses, pero por ejemplo, ¿te acuerdas de esta chica Maren de Noruega que sí. iba a estudiar en los Países Bajos y le iban a pagar por estudiar y ni siquiera es su país, ¿no? Ujú, O sea, iba a estar en Ámsterdam. sí, Entonces, digo, como incluso pues te financian la educación en el extranjero, ¿no? sí, es Increíble. O genial, es sea, genial. sí, Sí. Creo igual, igualmente sí, en otros países, en tu caso de México, ¿no? Volviendo ya ahora mismo te encuentras en México. sí. Los motivos de la vuelta de México, ¿cómo fue esto de cerrar un ciclo en Europa, este solo travel? Volver a México, ¿qué fue lo que te trajo de nuevo? Tus Pues metas. la verdad, a mí cuando me fui, supe que era por un año y un año Ujú, solamente, pero tenía de todas maneras la opción de, ok, si encuentro algo allá que me guste, un lugar, una universidad, ¿no? Pues aplicaré y si quedo, quedo, ¿no? Entonces tenía como la opción de quedarme a estudiar allá y pues hacer mi vida en Europa. Em, y vi varias universidades, pues en Hannover, sobre todo la Universidad de Hannover, vi una universidad en Hamburgo y así, pero no me convencieron, como que, y ya estaba inscrita yo en la universidad aquí en México, entonces me inscribí, digamos, un año antes, justo para eh, ingresar pues cuando regresara de Europa, ya para tener como mi lugar asegurado y no tener que preocuparme por ahora en dónde estudio, no sé qué, ¿En qué ya para estar carrera? más tranquila. Estoy estudiando Derecho, Bien. aquí en la Anáhuac se llama la universidad. Y pues digo, Derecho sobre todo es una carrera que en donde estudias, pues normalmente ahí te quedas, Ujú, ¿no? A menos de que te vayas a Derecho Internacional, que sí es algo que claro. me interesa, pero pues no sé todavía. Como que te cierra un poco, ¿no? Te cierra un poco y yo, pues antes de mi año sabático, iba a ir a estudiar a Francia, Derecho, pero pues me regresé a México porque no me había encantado y ya justo ahí fue cuando decidí, bueno, ok, no me gustó Francia para quedarme a vivir, pero me gustaría todavía tener la experiencia al extranjero, y pues mejor me voy con el tiempo definido de ya un año y me regreso. Entonces, pues lo hice. Al final del año, digo, al principio la verdad fue muy complicado como adaptarme y que me cayera Ujú, el 20 de que esto está pasando y me voy a quedar aquí un año sola sin mis papás. Ya después como que dije, Azul, cálmate, como no es el fin del mundo, tú quisiste esto, cálmate, ¿no? Eh, Cuando estaba pues ya acá, pues sí extrañaba muchísimo México, ya decía, ya quiero regresar. Sí me la estaba pasando bien, pero ya era como un sentimiento de ya saber que estaba tan cerca de acabar el año, que ya necesito como ya volver, o sea, ya fue demasiado, ¿no? Y pues al final, digo, volví a Alemania para mis 2 días de escala, ahí como que ya resentí todo, o sea, todas las emociones volvieron, fue como, no puede ser que esto wow. haya acabado, porque ya, digo, un año, o sea, se pasó bastante rápido, la verdad. No al día a día, como que sí había momentos pues que se pasaban muy, muy lento, pero ya al final cuando se acaba todo dices, qué rápido, o sea, se fue muy rápido y sí tuve pues esos 2 días como para reflexionar un poco en todo lo que había sucedido y que no esperaba que sucediera. Jamás esperaba pues ir a Praga, jamás esperaba ir a Barcelona, o sea, jamás, digo, mucho menos 3, 4 meses en Praga y un mes en Barcelona, o sea, el plan era Alemania y solo Alemania. Em, y pues al final, digo, estuve muy agradecida por toda la gente que conocí, poder pues haberme transportado, o sea, justo no solo haberme quedado en Alemania, sino aprovechar esta experiencia para conocer más. Pero ya al final estaba bastante contenta de que iba a regresar y pues muy convencida de querer hacer mi vida en México. O sea, muy Wow. convencida, porque al principio de ese año lo dudaba bastante. No sabía si quería estudiar realmente derecho o no. O sea, tenía ese miedo de me va a gustar, no me va a gustar. Y ese miedo de que realmente nunca quise estudiar en México. Yo siempre quise pues salir, después de preparatoria. El plan era Francia, o sea, el plan siempre fue Francia. Nunca quise México ni lo consideré. Am, y de hecho, cuando dije que no a Francia, pues estaba viendo universidades en todas partes, menos en México. La verdad es que lo último que quería era México y el año que me tomé fuera, estando ahí en Alemania, Praga, etcétera,
me hizo darme cuenta que aprecio mi cultura mexicana y quería volver y quería pues estudiar aquí, tener la opción de estudiar derecho aquí, vivir aquí, si quería o no. Entonces fue como también estar ya más tranquila con mis decisiones, ¿no? O sea, al final aprendí a asumir un poquito más todo lo que pues decidí, que sí iba conmigo. Qué bien, esos aprendizajes, cada uno lo vive distinto, el tema de del viajar, ¿no? De estar fuera de casa, Claro. uno siempre Sí, es sí, como que... yo nunca había estado fuera de casa, Ujú. nunca, nunca. Entonces sí fue Más un uno shock y solo, ya ¿no? después. El tema uno como cuando lo siente, el Sí, tema escuchar ya en tu caso, ¿no? Que te entiendo, un idioma totalmente distinto como es el alemán, sí, la cultura, todo, que me parece que te da un clic ahí y algo que le pasa a cualquier claro. viajero que está tanto tiempo fuera de su hogar, el tema de la famosa crisis como del inmigrante, ¿no? El empezar a Sí, extrañar, el tema del desarraigo, creo que son sí, cosas que que... buscas cosas afuera que no, que en tu casa eran totalmente normales. Digo, cualquier comida aquí por ejemplo, el tajín, o sea, Mm. cosas así que ¿Qué es como eso muy, para los que nos conocemos? es Sí, una salsa, o sea, bueno, no salsa, pero como chile en polvo con ok. sal y todo eso que realmente no pica, pero cosas muy sencillas como eso que pues te vuelves muy apegado. Yo, por ejemplo, en mi maleta me llevé 2 tarros de tajín, o sea, y siempre ¿Alemania? estaba como, sí, Alemania me los Ok. llevé. Y la verdad es que tener cosas que te acercan a Sí. tu casa son muy importantes, ¿no? Porque para mí, digo, no, no, no estaba diciendo como, o sea, no tenía la mentalidad de voy a llegar sola, porque mi mentalidad era voy a llegar con una familia, pero Ujú, llegando allá, digo que al principio la familia fue pues muy linda conmigo, me recibieron muy bien, pero sí estás solo, o sea, realmente sí ujú. estaba sola, llegué sola y aunque no tenía esa idea de voy a llegar sola, pues al final llegué sola, me sentí sola, o sea, sí tuve que buscar pues gente en quien apoyarme, o sea, yo digo, aquí en México tengo mis amigas y todo, pero amigos cuando estás sola fuera de tu casa, siento que son tu salvación. O sea, Ujú. al menos fueron mi salvación, como la verdad es Sí, que conocer a gente con quien salir, hablar, que estaba teniendo la misma experiencia que yo, total. eh, muy importante, muy importante. Sí. A veces uno trata de hablar con estos amigos de su hogar, de su país de origen, y es como que está bien, nos entendemos, estamos uno para el otro, pero es como que no entienden esto de realmente, ¿no? De Sí, uno lo que está viviendo. sí, no hace clic porque claro que le podía contar a mis amigas que estaban aquí en México, pues lo que me estaba sucediendo y así, pero Es la entre que misma con ellas no contención, sí, encontraba las palabras, no quería tampoco sonar tan drástica, porque tal vez como exacto. si, pues no quieres preocupar, o sea, también a mis papás al Mm, principio no les contaba mis sentimientos, ¿no? Que si me sentía sola o triste, pues no lo iba a decir, porque no quería, pues, preocuparlos a la distancia, ¿no? Que ya estaban total, sí, suficientemente preocupados, sí, pues no vas a agregar esa carga, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, muchas totalmente. cosas tienes que, pues, sí, decirlas con otras personas, ¿no? Qué bueno, es un gran aprendizaje. Y esto de volver a México, digamos, pusiste en pausa tus viajes, estás pensando algún sueño, algún país que tengas en mente. En tu caso fue al principio, ¿no? Francia, después fuiste a Alemania para Sí, aprender el idioma. Hoy en día, sí. más allá que estás ya estudiando Derecho y establecido en Pues México, ¿qué planeas para el azul del futuro, ahora, digamos? para Azul del futuro, pues la verdad es que, por ejemplo, la carrera de Derecho aquí en Ujú. México son 5 años. Wow. Entonces, ya acabo de terminar mi primer año, pero me quedan 4 años. Y con todo esto de viajar, la verdad es que, digo, yo como mis papás me permitieron mucho viajar desde chiquita, pues con ellos y así, no siento esta necesidad por viajar, por conocer cosas que no conozco y así, pero al mismo tiempo el año que pasé fuera me dejó mucho deseo de conocer más, de viajar más como la gente que conocí lo estaba haciendo, ¿no? O sea, ahora sí que agarrar una mochila e irte por Asia o por cualquier lugar, o sea, la verdad es que se antoja mucho y me gustaría mucho hacerlo
en algún momento, ya sea un verano o Mm, después de acabar la carrera, tal vez otros años sabáticos, no lo sé, sí, pero por ahora, pues la verdad es que esperar que estos 4 años que siguen, pues pasen. Me encantaría, eh, mi lugar soñado, la verdad, siempre ha sido Australia. Siempre me imaginé mínimo, mínimo haciendo como un año de road trip por Australia, ujú, conocer todo, ver si me quedo o no. Entonces, ese plan como que siempre lo tendré en mi corazón, suceda o no suceda, pero pues yo espero hacer lo posible en algún momento. Y ahorita, por ejemplo, digamos, a futuro, no tan futuro, espero el próximo verano, pues hacer algo en Europa, volver y tal vez algo que tenga más que ver con mi área ahorita, especializada más como en asuntos legales o más como de derechos humanos o algo así. Me encantaría conseguir alguna pasantía de preferencia pagada en Europa. Eh, Así que estoy actualmente como buscando eso para acercarme más pues al mundo profesional, pero también sí, no alejarme a mi España, a mi Francia, a mi, ¿no? sí, Eh, entonces, por el momento, esos son mis planes. Sí me gustaría hacer digo, continuar con mis estudios, hacer una maestría, ojalá en Estados Unidos o Europa, algún lugar. Sí me gustaría irme ahora que vi que pues soy capaz de estar lejos de casa. Digo, aprecio mucho este tiempo ahorita en México con mis papás. La verdad es que ujú, es un regalo pues estar, o sea, pues vivir con ellos lo más, o sea, lo más posible, ¿no? O sea, estar con tu familia, con tus amigos de toda la vida y ya después salir otra vez. Entonces, por el momento, creo que esos son mis planes. me parece genial. Tema de disfrutar primero el presente y no perder, ¿no? El tema del horizonte en un futuro. Nada, creo que Claro, con tu idioma, hoy en día que manejas muy bien el francés y también que ya conoces el tema de Europa, cómo moverte. Hay sí, muchos, creo que yo digo la mejor forma es el tema del networking, ¿no? El tema de conectar con la gente, claro. el tema ámbito profesional o académico. Y a mí me ha pasado que he conectado con muchas gentes en mis profesiones, ya sea como desarrollador o programador o lo que sea, o ese tema de los viajes es hablar a cara, como decimos, cara de perro los argentinos, ¿no? De Cara frente, de perro. cara a cara. Decimos cara Ok, de perro como ok. que Nunca sin había. miedo, Ok. ¿no? Sin miedo, educado, obvio, no es que Me vas a encanta ladrar esa a la otra expresión. persona, Ok. Ajá. pero le decimos como que presentándote tus verdaderas intenciones, por ejemplo, y, y a veces funciona, ¿no? Porque uno muestra, por ejemplo, quiere una Sí, chamba o quiero estudiar de esto y creo que la gente ve eso y creo que es un buen comienzo. sí. La verdad es que las personas te llevan muy, muy lejos. Eso Sí. es algo que, digo, te entendía, pero hasta que lo vives no lo entiendes. O sea, Exactamente. ¿cómo sabes que estas oportunidades surgen hasta que Sí, conoces a la persona que te entrega la oportunidad, que te ofrece al final, pues lo que estás pidiendo, lo que necesitas en el momento? Es algo muy importante tener esta gente con quien pues relacionarte, hablar de distintas cosas y si necesitas cualquier oportunidad, pues saber que ahí tienes ya sea casa, trabajo, un hombro, lo que sea, sí, ¿no? La verdad es exactamente. que pues sí, es muy bonito, es muy bonito. Yo también, o sea, conocí muchísimas personas que han pues venido a visitarme a México, que saben Ujú. que aquí está su casa, igualmente para ti. O sea, la verdad es que es como saber que tienes gente Sí, pues en quien puedes pues simplemente apoyarte, hablar o pedir y a ver si sale, no sale, ¿no? sí, sí. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo, porque sé que el tema de la diferencia horaria, aquí en Alemania ahora ya está siendo de noche en el verano, De que noche. igualmente, bueno, Sí, no, verano creo que oscurece a aquí las 4 de la tarde allá. es increíble. Así que, También otro shock. sí, sí, sí. ¿Y allá en México qué hora es más o menos? Es la Pues mañana. ahorita aquí es la 1 de la tarde, ya la Ah, 1:15, así que sí, está bien el tiempo ahorita. bien. Sí, sí, sí. Bueno, Azul, Pero sí, la diferencia. te mata, te mata. Así que nada, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por compartir tu historia, ¿no? En lo que es este episodio del Claro, podcast. Y quién sabe, ojalá el día de mañana podamos hacer una segunda parte ya con video estando en sí, México y contando más acerca de sí, tu país y cómo te está yendo a ti. sí, sí, me encantaría.